Centrofobal.com. El género futbolero, si existe, tendría que ser una categoría transversal que atraviese los géneros, digamos, una modalidad temática que atraviese desde la poesía hasta el teatro, hasta la novela y el cuento. Ahora, lo que sí ha habido más, probablemente, por lo menos en la literatura argentina y en la literatura escrita en lengua castellana, lo que más ha habido en las últimas décadas son de relatos, cuentos, crónicas, eso es lo que más ha habido. Y no creo que formalmente corresponda a un género determinado, un tema determinado. Está tratado a veces como pretexto y a veces como objeto. Hay cuentos que son de fútbol y hay cuentos que son con fútbol, que son dos cosas distintas. Un cuento de fútbol podríamos llegar a suponer que es un cuento en el cual el juego en sí es insustituible para la comprensión del cuento. En otros casos, si uno piensa en una novela como El miedo del arquero ante el penal, es una novela del alemán Peter Handke, no tiene un carajo que ver con el fútbol. El personaje alguna vez fue arquero. Claro. Tengo una novela que se llama La lucha continúa, en que el protagonista es un ex arquero. El penal, sí. Pasa por el fútbol, pero no es una novela de fútbol, aunque empieza con una escena futbolera. Claro. Es decir, que el fútbol pasa temáticamente por por muchos textos de la literatura contemporánea. Probablemente pasa más ahora, hay más ejemplos de referencias al fútbol ahora que en otros momentos de la historia. Pero eso es porque el fútbol tiene muchísima más presencia hoy en día, sobre todo más presencia mediática y por lo tanto más presencia en la vida cotidiana de la gente, en la medida en que los medios han creado toda una realidad tan poderosa, una suprarrealidad tan poderosa, que más allá de que en tu experiencia personal ni juegues al fútbol, ni vayas a la cancha, ¿no? Ni juegues al fútbol, ni vayas a la cancha, ni tengas una participación real con el juego. Igualmente el fútbol forma parte de tu vida a través de como espectáculo, como participación afectiva, sentimental. Digamos, hay un proceso que se publican más y son más reconocidos, se hacen más visibles, aparecen más autores. El fenómeno vendría a ser que hay más permiso para escribir sobre fútbol. Los escritores, algunos nuevos, otros que ya tenían mucha trayectoria, digamos, le dan expresión a esa cosa futbolera que ya venía con ellos. Un ejemplo muy lindo es el de Galeano, ¿no? Porque Galeano es un hombre que viene escribiendo ficción, ensayo, política, historia para divulgación, prácticamente desde los años 60. Los primeros libros de Eduardo son de mediados de los años 60. Fue muy precoz, hizo periodismo. Para eso escribió de política, escribió ficción, escribió cuentos, novelas, etcétera. Y en determinado momento, avanzado los 80, creo, si no los 90, escribe su primer libro sobre fútbol. Y eso podemos decir que Galeano descubrió el fútbol, descubrió Peñarol, descubrió el maracanazo a sus 50 años. No, es decir que de algún modo hubo como un permiso personal en el cual el fútbol apareció como un tema en el cual él encontró motivos para escribir sobre eso. Y encontró una demanda, usémoslo en términos marketineros, encontró un espacio en el cual que apareciera un libro Galeano hablando de fútbol no iba a significar que lo señalaran con el dedo como populista o como cosa por el estilo, berreta, etcétera. Un ejemplo lindo es el de Galeano de ese tipo de cosas, ¿no? Y en cambio en otros casos es un proceso de algún modo inverso. El caso del Negro Fontana Rosa, vamos a usar ejemplos bien claritos. El Negro Fontana Rosa prácticamente desde que comienza a escribir ficción, uno de los temas que aparece ya en los primeros cuentitos incluso antes los cuentos que salían antes de El mundo vivido equivocado, los cuentos de los trenes matan a los autos, los primeros libros, sí, antes de salir de la flor, a mediados de los 70, hay un cuento que se llama La Barrera, que ustedes conocerán, un cuento cortito, está en los primeros libros de Negrito. Es decir, que en Fontana Rosa el narrador y el narrador futbolero vienen juntos. Y ahí fíjate vos cómo, en el caso de Fontana Rosa, como no es un escritor que ya viene con el fútbol puesto. Entonces, ahí se nota en qué medida, si un tipo viene escribiendo de fútbol, es difícil que lo reconozcan como escritor. Claro. En cambio, si es un escritor reconocido que escribe de fútbol, está todo bien. Lo cual indica que ahí hay algo. Ingresá a centrofobal.com y conocé más historias con fútbol.